Buenos días, en esta oportunidad les presentaré el tema del trabajo escalonado del curso de Tecnología del Concreto 1, titulado Influencia de los diferentes tipos de reemplazo de agregados en las propiedades mecánicas del concreto ligero estructural, a cargo de los alumnos Anay Hurtado Luis Enrique, Cotache Rojas Franz Brian, Escobedo Rodríguez Kennedy, López Medina Alonso Joaquín, Luna Sequeiros Juan Pablo, Quispilario Aldair Antonio y Silva Mego Elizabeth. Iniciamos con la problemática. La necesidad de construir, con el pasar de los años, estructuras cada vez más complejas ha conllevado la búsqueda de nuevos materiales y tecnologías que ayuden a optimizar los procesos constructivos y que aporten durabilidad y resistencia a las estructuras que en su mayoría de los casos están hechas de concreto, el cual es un material con la capacidad de ser modelado de diversas formas y tamaños. Sin embargo, el concreto convencional presenta un inconveniente, el cual es su elevada densidad, la cual está entre los 2.300 y los 2.400 kilogramos por metro cúbico. Esto obliga a los elementos estructurales, tales como las columnas, las vigas y las cimentaciones, a ser de grandes dimensiones. Por ende, surge el uso de un concreto denominado concreto ligero, el cual posee densidades bajas, que varía entre los 1.400 y los 1.850 kilogramos por metro cúbico, y nos permite tener una disminución en las cargas de los elementos estructurales, los cuales vienen a ser de menor dimensión y por consiguiente presentan una menor proporción de esfuerzo. Centrándonos en el Perú, en los últimos años se ha observado una creciente vertical en el ámbito de la construcción. Asimismo, cabe denotar que nuestro país está ubicado en una zona altamente sísmica, además de que presenta suelos de baja capacidad portante. Por ende, es necesario el desarrollo de un concreto estructural ligero con materiales existentes en nuestro país. En la actualidad existen distintas maneras de obtener concreto ligero. Una de ellas es utilizando pesos ligeros como la piedra pómez, escorias de altos hornos o arcillas expandidas. Sin embargo, no todos los agregados que se pueden emplear nos permiten alcanzar altas resistencias estructurales. Por ende, es necesario realizar una comparación entre los diferentes tipos de agregados locales, tanto naturales como artificiales, con el propósito de determinar cuál es el más viable y el que genera un mejor comportamiento frente a esfuerzos de compresión en el concreto ligero para poder usarse de manera estructural. Todo lo mencionado anteriormente nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión: ¿cuál es la influencia del material de reemplazo de agregado que nos brinda la relación óptima entre la resistencia y la ligereza en un concreto ligero para fines estructurales? Ahora haré mención a los antecedentes internacionales. Ortega, en el 2017, nos menciona en su tesis respecto al uso de arcillas expandidas como agregado de reemplazo, que el peso específico de la arcilla expandida hizo que varíe la densidad del hormigón, provocando una disminución de este, y de esta manera se pudo obtener hormigones livianos estructurales de alta resistencia. Por otro lado, Baquera, Guiz y García, en el 2019, nos mencionan que la elaboración de concreto ligero con arcillas expandidas y piedra pómez como reemplazo total de los agregados permiten alcanzar resistencias medias a la compresión. Aunque por sí solos no cumplen con los requisitos para hacer un concreto ligero estructural, no obstante se pueden alcanzar este tipo de usos mediante la implementación de aditivos que mejoren estas propiedades, o plantearse también el reemplazo parcial de los agregados convencionales. Bueno, yo seguiré con la exposición hablándole de algunos antecedentes nacionales. Soriano en el año 2019 determinó que el concreto con agregado reemplazante de arcilla con un porcentaje de 30% y 50% tiene una mejor respuesta al ensayo de compresión, llegando a superar al FC de diseño 210 kg por centímetro cuadrado. Los resultados del ensayo son 280 kg por centímetro cuadrado y 243 kg por centímetro cuadrado respectivamente. El ensayo al 100% nos da un FC' de 180 kg por centímetro cuadrado. En este porcentaje no llega al FC' de diseño. Sin embargo, esto va a depender mucho del diseño de mezcla, en particular de la relación agua-cemento, y si este reemplaza al agregado grueso o al agregado fino. Por otro lado, Salazar, en el año 2016, propuso el uso de roca volcánica de la cantera Quilmaná como agregado grueso del contenido en una dosificación con aportes de cemento, agregado fino, agregado grueso y de agua en una relación de 1 a 1,6, 1,6 y 0,6. Se dio cuenta que reduce la densidad seca del mismo en un 22% frente a los concretos normales, tradicionales. En el ensayo de resistencia a la compresión a los 28 días de curado de los especímenes cilíndricos del concreto ligero, se alcanza a los 361 kilogramos por centímetros cuadrados, lo cual supera al mínimo requerido por la NTP 339-027.
Bueno, ahora les hablaré sobre los objetivos de esta investigación. Objetivo general. El objetivo general es encontrar la influencia del material de reemplazo agregado que nos brinde la relación óptima entre la resistencia a la compresión y la ligereza en un concreto ligero para fines estructurales. Los objetivos específicos son determinar el peso unitario y la resistencia a la compresión de las mezclas para fines estructurales, usando los diferentes reemplazos agregados en diferentes porcentajes, así como encontrar una relación entre la resistencia a la compresión y la masa unitaria del concreto ligero respecto al concreto patrón, teniendo en cuenta los distintos diseños de mezcla. La justificación. Bueno, para terminar, les hablaré sobre la justificación, que esta se divide en tres: justificación teórica, justificación práctica y justificación metodológica. Justificación teórica. La justificación teórica se trata en esta investigación de verificar la teoría descrita por Oliveros Andrade, donde se elige la arcilla expandida como el agregado ligero más adecuado del concreto liviano. La justificación práctica. En esta investigación tiene el fin de poder encontrar el reemplazo de agregado que nos dé la relación idónea entre la resistencia a la compresión y su peso unitario del concreto. Y la justificación metodológica, encontrar una relación entre la resistencia a la compresión y la masa unitaria. Para ello hemos planteado a nuestro criterio distintos factores para poder compararlos y obtener el concreto ligero más óptimo. Buen día con todos, mi nombre es Alonso López Medina y en esta oportunidad les hablaré sobre el concreto ligero y algunos de sus agregados de este. En la definición de concreto, según el ACI, es aquel compuesto que está conformado por cemento Portland o hidráulico, el cual reacciona químicamente por el agua y forma un conglomerante el cual mantiene unidas las partículas de agregados. Dentro de la clasificación de concreto tenemos el concreto ligero, el cual es definido en diversas investigaciones científicas como aquel concreto cuyo peso unitario es menor a 18 kilonewtons por metro cúbico, lo cual es alrededor de 1850 kilogramos por metro cúbico. Dentro del concreto ligero tenemos al concreto ligero estructural y no estructural. El concreto ligero estructural es aquel concreto cuya resistencia a la compresión no es menor a 175 kilogramos por centímetro cuadrado y cuyo peso unitario no supera los 1850 kilogramos por metro cúbico. Este concreto se usa para edificaciones y para unidades estructurales, ya que este no aporta muchas caras muertas y presenta un mejor comportamiento frente a movimientos sísmicos. El concreto ligero no estructural es aquel concreto cuya resistencia a la compresión a los 28 días no supera los 70 kilogramos por centímetro cuadrado y su peso unitario no supera los 1500 kilogramos por metro cúbico. Este concreto se usa para aislar térmicamente ambientes y fabricación de unidades de albañilería. Los agregados. Según la INACAL, estos son partículas que pueden ser tanto naturales como artificiales, las cuales pueden ser tratadas y sus dimensiones están especificadas dentro de las normas técnicas peruanas 400-037, las cuales son las normas de los agregados. Uno de los agregados para obtener concreto ligero son las perlas de poliestireno, las cuales se obtienen la materia prima de poliestireno expandido, las cuales al exponerlas a un proceso térmico pasa de espumosa a plástica, y al prolongar el tiempo y a una temperatura adecuada, esta aumenta su resistencia mecánica y también se obtiene una baja densidad, la cual es muy buena para el concreto ligero. Otro agregado para el concreto ligero es la escoria volcánica. Este material o agregado se forma debido a la erupción volcánica. Este material volcánico va a entrar en contacto con el exterior en un corto periodo de tiempo, la cual este corto periodo de tiempo dificulta la cristalización del mineral, lo cual forma grandes poros y que no están conectados, y debido a esos vacíos presenta un menor peso unitario, lo cual es muy bueno en la obtención de concreto ligero. Prosiguiendo con la exposición, les seguiré hablando acerca de los agregados utilizados para la elaboración de nuestro concreto ligero. Pasamos a las cenizas volcánicas. Las cenizas volcánicas son originadas a partir de una erupción volcánica. Se compone por partículas de roca y mineral fino, cuyo mineral tiene un diámetro máximo de 2 milímetros. La composición química de las cenizas volcánicas se muestra en la tabla. De esta tabla podemos obtener que los óxidos preponderantes en las cenizas volcánicas son el óxido de silicio, el óxido de aluminio y el óxido de hierro. En la primera imagen se muestra el origen de las cenizas volcánicas. En la segunda imagen se muestra una partícula que conforma las cenizas volcánicas. Ahora pasamos al agregado
elaborado a partir de concreto reciclado. Para eso tenemos que ponernos en contexto. Sabemos nosotros que las plantas mezcladoras representan un problema de residuos sólidos. Este concreto puede ser utilizado para fabricar agregados. Para nuestro caso, la utilizamos para la fabricación de agregado grueso. Este agregado presenta las propiedades de poseer una densidad relativamente baja y una mayor absorción de agua a comparación con los agregados que se utilizan para la elaboración de concretos normales. En la primera imagen se muestran los residuos hechos por las plantas mezcladoras y en la segunda imagen se muestra cómo quedaría nuestro agregado grueso a partir de los residuos de la planta mezcladora. Ahora pasamos a la piedra pómez. La piedra pómez es una roca volcánica vítrea con baja densidad, dentro del rango de 350 a 800 kilogramos por metro cúbico. Además es porosa y se presenta en color blanco o gris. Su estructura química nos da a entender que los óxidos en abundancia en la piedra pómez son el óxido de silicio y el óxido de aluminio. La piedra pómez posee una textura rugosa y se puede presentar en forma angulosa o redondeada. En la primera imagen se muestra el primer tipo de piedra pómez, en este caso redondeada, de color gris. En la segunda imagen se muestra el segundo tipo de piedra pómez, en este caso angular y de color blanco. Buenas tardes a todas las personas que están viendo este video. Me presento, mi nombre es Luis Anayo Hurtado y voy a continuar con la exposición explicando sobre las variables, dimensiones e indicadores. Nuestra variable independiente es la dosificación del reemplazo de agregado, cuya dimensión es el porcentaje de reemplazo de agregado en la mezcla de concreto. Nuestra variable dependiente es las propiedades mecánicas y cuyas dimensiones son dos. El primero es el peso unitario, cuyo indicador es el ensayo de peso unitario del concreto en estado fresco, e instrumento de medición es la NTP 339-046. La segunda dimensión es la resistencia a la compresión, cuyo indicador es el ensayo de resistencia a la compresión, e instrumento de medición es la NTP 339-034. En esta investigación tenemos la siguiente hipótesis general. La hipótesis nula es que el reemplazo de agregado óptimo en el concreto ligero no modifica en las propiedades mecánicas del concreto. Y como hipótesis alternativa tenemos que el reemplazo de agregado óptimo en el concreto ligero sí modifica en las propiedades mecánicas del concreto. En nuestra investigación tenemos dos hipótesis específicas. La primera hipótesis nula es que no existe variaciones del peso unitario y resistencia a la compresión de las mezclas para fines estructurales usando los diferentes reemplazos de agregados en diferentes porcentajes, y su hipótesis alternativa es de que existen variaciones del peso unitario y resistencia a la compresión de las mezclas para fines estructurales usando los diferentes reemplazos de agregados en diferentes porcentajes. La segunda hipótesis específica, su hipótesis nula, es de que no existe el reemplazo de agregado que genera el concreto ligero óptimo con respecto a la resistencia de compresión y a su ligereza. Y su hipótesis alternativa es de que sí existe el reemplazo de agregado que genera el concreto ligero óptimo con respecto a la resistencia a la compresión y a su ligereza. Para nosotros resolver la problemática hemos realizado varios ensayos. El primero que vamos a hacer es el ensayo de peso unitario de acuerdo a la ASTM 638 o su respectivo equivalente, la NTP 339-046. En esta normativa nos explican los procedimientos que se han de seguir para realizar dicho ensayo y cuyos datos que vamos a tener que tomar en este ensayo son los siguientes, que son la masa del recipiente de medida llenado con concreto, la masa del recipiente vacío y el volumen del recipiente,
y cuyo volumen, o bueno, cuyo recipiente que se va a utilizar va a depender del tamaño máximo nominal del agregado grueso. Mi cordial saludo a usted, ingeniero, y a todas las personas que se van a tomar el tiempo de ver este importante proyecto de investigación. Voy a continuar exponiendo acerca del ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión. Este ensayo lo podemos encontrar como parte de la norma técnica peruana 339.034 y ACTM C39. Este ensayo para determinar la resistencia a la compresión está definido como determinar el control de la calidad del concreto. Como podemos ver, para la resistencia a la compresión se usa una máquina en la que dicha máquina debe ser operada por energía y se debe aplicar una carga continua. ¿Por qué se dice que debe ser operada por energía? Porque si se aplica por mano y si no es continua, entonces no se tendrá buenos resultados del ensayo. Para calcular la resistencia a la compresión se divide la carga máxima alcanzada por la probeta de ensayo entre el área promedio de la sección transversal, con lo que se puede tener la comprensión a la resistencia. En este caso, la evaluación se puede hacer a distintas edades. En el caso del proyecto de investigación, a los 28 días. El factor y desviación. Mi grupo hemos creído conveniente para desarrollar el factor igual a un peso unitario entre la resistencia a la compresión obtenido de las tablas y también la desviación, que viene a ser el factor de concreto con el agregado reemplazante entre el factor de concreto patrón. Bueno, en análisis de datos tenemos el agregado de perlas de poliestireno. Bueno, tomando como referencia el diseño patrón realizado, se procede a adicionar a la mezcla de concreto de poliestireno expandido con diferentes dosificaciones. En este caso, la dosificación fue de 0.5%, 0.6%, 0.8% con referencia al peso del cemento. En la relación peso unitario entre resistencia del concreto de poliestireno expandido, arroja un factor de 9.1627. En la relación del peso unitario y la resistencia del concreto patrón, arroja un factor de 5.769, que lleva a un factor de desviación entre ambos de 1.588. En el agregado de escorias, cenizas volcánicas, se realizó el diseño de mezcla de concreto liviano con cenizas volcánicas para determinar las características del concreto liviano como la resistencia y la masa unitaria. Se reemplazará el 100% del agregado fino por ceniza volcánica con el fin de obtener masas unitarias menores a 1850 kg/m3. Tenemos el peso unitario y la resistencia al concreto en cenizas volcánicas, que arroja un factor de 4.43. También el peso unitario y la resistencia del concreto patrón, que arroja un factor de 6.30. Esto lleva a un factor de desviación entre ambos de 0.703. En el agregado de arcilla expandida, se utilizó el diseño según el método de diseño del hormigón liviano, donde se elaboró el hormigón liviano con arcilla expandida, siendo este un 40% del total de agregado y reemplazando el 100% de agregado grueso. Esto tiene una relación de peso unitario y resistencia de concreto de arcilla expandida que da un factor de 6.831, y la relación de peso unitario entre resistencia de concreto patrón, que da un factor de 4.452. Esta relación da un factor de desviación entre ambos de 0.722. En el agregado de piedra pómez se realizó el diseño de mezcla con ejemplo tipo 1. Bueno, en este caso se ha reemplazado un porcentaje del agregado grueso de piedra con piedra pómez en las siguientes proporciones: 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de piedra pómez, y tomando como agregado fino a la arena. El peso unitario entre la resistencia del concreto de piedra pómez da un factor de 8.52, y el peso unitario entre la resistencia del concreto patrón da un factor de 10.168.
Esta relación da un factor de desviación entre ambos de 0.838. Bueno, para acabar el concreto reciclado, en este caso tomando como referencia el diseño patrón realizado, se procede a adicionar la mezcla de concreto reciclado con diferentes dosificaciones. En este caso la dosificación fue de 0%, 25% y 50% como referencia total del agregado grueso.